Épale mi pana, yo soy el zurdo y muchachos, a pocas horas de que arranque la doble fecha de eliminatorias del mes de junio, penúltima doble fecha de eliminatorias de este proceso clasificatorio rumbo a la Copa del Mundo del 2026. Yo creo que la gran pregunta, muchachos, es ¿para qué está la selección vinotinto en esta doble fecha de eliminatorias? Porque yo entiendo que desde el aficionado y desde la prensa estamos 100% concentrados en lo que será ese partido definitorio, esa final anticipada ante el combinado de Bolivia. Pero yo creo que viendo el espectro un poquito más amplio, hay que pensar en la doble fecha como tal. Porque en caso de sumar 6 de 6, que lo veo complicado pero no imposible, Venezuela estaría prácticamente sellando su clasificación, por lo menos al repechaje, que ya después evidentemente hay que jugar el repechaje. Pero creo que es importante ver esta doble fecha FIFA del mes de junio como un compendio de 6 puntos que hay que conseguir y no solamente centrarse, digamos, en ese partido contra la selección de Bolivia. Si me preguntas a mí, ¿para qué está la selección vinotinto en esta doble fecha FIFA? Yo creo que el conjunto de Bocha Batista está para conseguir 6 puntos en el mes de junio y sellar de una vez, llegar al mes de septiembre, a esa última doble jornada de eliminatorias, con la clasificación al repechaje ya en el bolsillo. Para eso va a tener que ganar, por supuesto, ante Bolivia en el Monumental de Maturín y va a tener que ir a Montevideo a conseguir una victoria ante una Uruguay que vamos a analizarla y vamos a ver que viene bastante golpeada esta selección uruguaya de Marcelo Bielsa. Pero antes de comenzar, muchachos, les tengo que hablar sobre el patrocinador de este video, que es nada más y nada menos que OneXBet, una de las mejores casas de apuestas del continente, donde con el código promocional REDWINE duplicas tu próxima recarga. Si metes 5, recibes 10. Si metes 10, recibes 20. Si metes 50, recibe 100. Y yo, como soy mayor de edad, como me sobra el dinero, como no me importa, lo voy a hacer por puro ocio, voy a estar apoyando a la selección vinotinto en esta doble fecha de eliminatorias con el código promocional REDWINE. Duplicas lo próximo que metas en la plataforma de OneXBet. Así que ya saben, el link para que se registren va a estar en el primer comentario fijado, va a estar en la descripción del video, va a estar en todos lados, básicamente. Muchachos, analizamos un poquito primero, si quieres, a la selección de Bolivia, aunque ustedes saben, muchachos, que personalmente voy muy confiado al partido contra Bolivia. Los partidos hay que jugarlos, evidentemente, fútbol, todo puede pasar, pero yo no veo prácticamente posibilidades de que Bolivia rescate un empate, ni tan siquiera en Maturín. Tú me preguntas, zurdo, ¿Venezuela puede pecharla ante Bolivia? ¿Venezuela puede arrugar ante Bolivia? ¿Puede decepcionar? A ver, yo creo que sí, pero en el sentido de que creo que puede ser un partido que se nos ponga más difícil de lo que a lo mejor estamos pensando en principio. Muchos, me incluyo, creemos que Venezuela puede tener un resultado abultado, creemos que Venezuela puede golear a la verde de local, pero yo creo que sí va a ser un partido más cerrado de lo que a lo mejor el papel nos dicta, porque sobre el papel, 1-1 los jugadores de Venezuela están 1 o hasta 2 peldaños por encima de los jugadores bolivianos. Ahora bien, más allá de los nombres individuales, hay que ver realmente qué planteamiento tiene la selección boliviana, que muy probablemente va a ir a jugar su partido de manera muy replegada, esperando a la selección vinotinto, dándole la posesión de balón, y es allí donde empiezan las dudas con la selección vinotinto, ¿no? Porque las verdaderas dudas con la selección vinotinto empiezan cuando le toca ser protagonista, cuando le toca tener la pelota, cuando le tocan esos momentos cruciales en los partidos importantes donde tiene que salir a imponer condiciones. Es probablemente cuando vemos a la selección vinotinto más temerosa o que más le tiemblan las piernas. Sin embargo, más allá de esa posibilidad de que Venezuela la llegue a pechar, yo la veo muy lejana a día de hoy, sinceramente. Vamos a repasar entonces los últimos partidos de la selección de Bolivia. Muchachos, la selección de Bolivia tiene 5 partidos sin conseguir la victoria en eliminatorias sudamericanas. Su último partido fue la victoria 1-0 ante Colombia en el Alto. Pero más allá de eso, y mira que después de que nos golearon en el Alto, desde acá se nos intentó vender como que, imagínate, ¿no? El Alto son condiciones sobrehumanas, ninguna otra selección va a competir en el Alto. Y bueno, más allá de eso, los últimos 2 partidos que se jugaron en el Alto, contra Paraguay y contra Uruguay, Bolivia no pudo conseguir la victoria, ni siquiera jugando de local. Bolivia le consiguió rascar el empate a 0 y Paraguay hizo lo propio con un empate a 2 goles en 2 partidos, además donde Bolivia sufrió muchísimo. Ya posteriormente, cuando le tocó salir de visita, se comió una goleada en Quito y perdió 3-1 en Lima ante la selección peruana. Es una selección de Bolivia que no viene bien los últimos partidos, aunque ojo, podrías decir lo mismo fácilmente de la selección vinotinto, que tiene una victoria en los últimos
6, 8 partidos, si no estoy mal, de eliminatorias sudamericanas. Entonces, más allá de eso, sí es verdad que podemos analizar que ninguna de las dos selecciones viene teniendo buen presente, ninguna de las dos selecciones viene en su mejor momento, pero la selección vinotinto tiene el plus de que primero juega de local, evidentemente, y segundo, viene de conseguir una victoria moralmente importante ante el combinado de Perú. Yo creo que ante la selección de Bolivia, muchachos, son 3 puntos, no voy a decir que seguros, porque sería un poco faltarle el respeto a Bolivia, pero creo que son 3 puntos obligatorios. Obligatorios para la selección vinotinto ganar, y yo te diría inclusive que es obligatorio ganar de manera contundente. No me gustaría ganarle a Perú, ganarle a Bolivia de la manera que se le ganó a Perú. Sufriendo sobre el final, pidiendo la hora, 1-0, resultado cortito. A mí me gustaría ver una selección vinotinto que vuelva a tener un partido donde no nos haga sufrir hasta los minutos finales. Un partido con un resultado abultado, con una victoria contundente. Yo creo que eso es lo que necesita este proyecto de Fernando Batista para volver a levantar el vuelo y encauzar un poco las aguas de cara a lo que puede ser ese posible repechaje. Porque también es importante ver cómo vamos a llegar, con qué imagen vamos a llegar a ese repechaje. Como una selección que se metió de manera contundente, o como una selección que se metió de chiripa, se metió de vaina en la última jornada. También me parece importante. Serían 3 puntos obligatorios los de la selección de Bolivia, pero la gran pregunta es sobre ese partido en Montevideo ante el combinado de Uruguay. Un combinado de Uruguay que, vamos a repasarlo, va a llegar con muchas bajas a ese partido contra la selección de Venezuela, y una selección de Uruguay que venía bien en el proyecto. La primera vuelta de Uruguay fue prácticamente perfecta. En este proceso eliminatorio, en el proceso de Marcelo Bielsa con la selección de Uruguay, hay un claro punto y aparte en la Copa América del año pasado. De hecho, aquí vemos las últimas jornadas de lo que fueron el año 2023. Victoria ante Brasil, victoria ante Argentina en Argentina, sacándoles un invicto importantísimo al conjunto albiceleste. Posteriormente, goleada a la selección de Bolivia, y con eso Uruguay cerraba el 2023. Ya posteriormente, y pasando lo que fue la Copa América, que fue una buena Copa América para los de Uruguay, pero que terminó con ese trágico suceso en la semifinal ante Colombia, donde hubo disturbios, donde hubo muchos jugadores sancionados, muchos jugadores suspendidos, y que fue un golpe durísimo, sobre todo anímicamente, para el proceso de los dirigidos por Marcelo Bielsa. La verdad es que esta selección uruguaya no se ha podido levantar del todo de aquel suceso. Además, todavía, como lo vamos a repasar, todavía tiene jugadores suspendidos de aquel altercado en la semifinal de Copa América ante Colombia. Últimos partidos entonces de Uruguay en eliminatorias: empate contra Paraguay, empate contra Venezuela, los dos 0-0. Esta fue la doble fecha FIFA del mes de septiembre del año pasado, donde Uruguay llegaba con 13-14 bajas. O sea, además recordando ese partido ante Uruguay en el Monumental de Maturín, un partido que Venezuela lo juegas 10 veces y Venezuela lo gana 9. Y Uruguay, bueno, consigue rascar el empate en 1, y ese fue el que se jugó ese día en el Monumental de Maturín. Una selección uruguaya que tuvo a su arquero como gran figura, y una selección vinotintos que dominó por completo el partido. Si me lo preguntas a mí, creo que el gran error de Venezuela en aquel momento fue no salir con todo lo que tenía desde el minuto 1. Creo que se aguantó y la respetó de más, sobre todo de inicios. Como en los últimos partidos no ha podido conseguir la victoria. Empate en el Alto contra Bolivia, derrota ante Argentina en Montevideo, empate contra Brasil, la victoria ante Colombia que les comentaba, empate ante Ecuador, derrota ante Perú, empate. Es decir, que desde la Copa América, desde aquella Copa América, que ya un año hace de esa Copa América, Uruguay ha podido únicamente ganar una vez, que fue esa victoria sobre la hora ante Colombia. Es decir, es un Uruguay que en los últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8 partidos de eliminatorias sudamericanas ha conseguido una sola victoria en 8 partidos, que es una cifra bastante similar a la de Venezuela. ¿Qué pasa con Uruguay, muchachos? Uruguay llega a este partido con múltiples bajas, y además bajas importantes, como lo vamos a ver a continuación. Primero, Diego Rochet, guardameta titular de la selección uruguaya, que además fue el gran héroe de aquel empate a 0 de la selección uruguaya en Maturín. No va a estar
el portero titular de la selección uruguaya, y esta ya me parece una baja muy sensible. Pero posteriormente tienes a Federico Viñas, lateral por izquierda, que venía siendo titular de la mano de Marcelo Bielsa, a Federico Valverde, que era una baja ya conocida debido a que el Real Madrid lo está cuidando para el Mundial de Clubes luego de los problemas musculares que tuvo al final de la temporada, y posteriormente la de Darwin Núñez, que sigue cumpliendo sus suspensiones luego del altercado de la Copa América. Una baja sensible en cada línea del campo, en la portería, en la defensa, en la mitad de la cancha y en la delantera. Uruguay prácticamente sin su columna vertebral o parte de su columna vertebral va a tener que afrontar ese partido ante la selección de Venezuela. Una selección de Venezuela que, más allá de, no sé, de bajas secundarias, por así decirlo, como por ejemplo la de José Contreras, como por ejemplo la de Rubén Ramírez, Venezuela va a llegar a Montevideo con todo. Me dirá, zurdo, pero ¿qué pasa con Jefferson Soteldo? Yo, por lo que estoy viendo en las redes sociales, por lo que se está moviendo, yo creo que Jefferson Soteldo va a llegar para ese enfrentamiento contra Uruguay. Creo que lo van a apretar y creo que lo van a preparar para que esté de titular en Montevideo. Por lo menos esas son mis sensaciones a día de hoy. Que Venezuela justamente me lleva a pensar que dentro de la interna de la concentración de la selección Minotinto ya se está pensando en Uruguay. Se va a jugar, por supuesto, estamos concentrados, alineados en ese partido ante la selección de Bolivia, pero también se está pensando en que se pueden llegar a conseguir los 6 puntos. Esta es una selección Minotinto que no se va a conformar con ganar el día viernes ante la selección de Bolivia. Es una selección que va a ir a Montevideo a hacer historia. Además sería poético alcanzar este hito histórico que consolide la clasificación al repechaje. Sería poético alcanzarlo en Montevideo, en el centenariazo 2.0, podría llegar a pasar. Y muchachos, yo creo, tal como vienen las elecciones, porque ojo, ya lo repasamos, en los últimos partidos, Uruguay, una victoria en 8 partidos. Venezuela tenía año y medio sin victoria en eliminatorias hasta el mes de marzo, que le ganó a Perú. Y Bolivia tampoco viene bien en los últimos partidos. Son 3 selecciones que no vienen bien, no vienen en su mejor momento en los últimos encuentros, pero sí es verdad que de todas creo que Venezuela es la que va a llegar más completa. Creo que de todas Venezuela es la que va a llegar en mejor ánimo, en mejor estatus anímico debido a esa victoria contra la selección de Perú. Y yo creo que también va a ser importante el sacar una victoria contundente en el Monumental de Maturín el día viernes ante Bolivia para llegar con la moral en alto y llegar con todo en Montevideo, donde yo creo que la selección Minotinto puede llegar a sorprender. Pero muchachos, ese partido Venezuela-Uruguay ya habrá tiempo de analizarlo más a fondo. De todas maneras, me gustaría que me dejes acá abajo en los comentarios qué te ha parecido este video y cuántos puntos crees que Venezuela va a alcanzar en esta doble fecha de eliminatorias sudamericanas. Como digo, yo creo que Venezuela está para alcanzar 6 de 6. Evidentemente, en caso de alcanzar 4 sería positivo, y en caso de alcanzar únicamente 3, en una hipotética victoria el día viernes contra Bolivia, habría que ver qué pasa. Seguimos en competencia, seguimos dependiendo de nosotros mismos, pero probablemente nos tocaría irnos a jugar el todo por el todo en la última doble fecha de eliminatorias en el mes de septiembre. Sin nada más que decir, esto ha sido todo por el video del día de hoy, un video hecho por el zurdo para Red Wine. Un saludo y hasta la próxima, mi pana.